Hola, hola, muy buenos días nuevamente con todos. Qué chévere saber que nos están viendo desde diferentes países. Las personas que se han inscrito en nuestra página de sanacionycorazón.com. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo capítulo del día de hoy. Ayer estuvimos haciendo una tarea y fue muy plácido para mí recibir muchos comentarios a través de la pantalla que tuvimos la oportunidad de conversar y otras personas que me han escrito internamente por el WhatsApp. Pues hoy quiero también abrirles esa posibilidad que los que quieran consultarme buscan el teléfono hacia Colombia 320-455-4250 y ahí podemos resolver todas las inquietudes. ¿Qué me gustó del ejercicio que hicimos? Hombre, identificamos varios elementos importantísimos como debilidades y esos elementos que nos han brindado nuestros compañeros participantes en este ciclo formativo están relacionados con la cobardía, con la inseguridad, con la deslealtad, ¿sí? Con la dependencia, otros elementos también asociados como son la inseguridad y capítulos particulares que también me llamaron mucho la atención como el resentimiento. Bueno, cuando estamos hablando de resentimiento hablamos de rencor, cuando hablamos de dependencia hablamos de incapacidad de ser autónomos, lo que hablábamos inicialmente en el inicio del ciclo de talleres. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la inseguridad, es la capacidad de tener temple, de tener solvencia, de ser contundentes en las cosas. Cuando soy irresponsable, que es la falta de ese compromiso frente a las cosas y no asumir los errores que esto brinda. Y eso fue lo que me encontré con el taller, qué importantísimo, porque esto nos da unas pautas bien interesantes para poder trabajar en nuestro ejercicio. Alguien dijo, es que yo me siento muy cobarde y esa es mi principal debilidad. Y no porque sienta miedo frente a las cosas, sino porque a veces no tengo el convencimiento para arriesgar. Y eso es algo que tenemos que aprender acá. Bueno, otras personas también manifestaron muchas fortalezas como la empatía, la comunicación asertiva. Otros dijeron que eran muy fuertes en la capacidad de generar ideas. Otros dijeron que la inteligencia, que eran muy inteligentes. Otros que eran independientes, al contrario de los otros que eran dependientes, manejaron eso y visualizaban un escenario de oportunidades fantástico. Y ese escenario de oportunidades, el elemento o factor común que nos dio como mayor ventaja fue la capacitación o el autoaprendizaje. Así lo dominaron muchas personas. Dice, yo me puedo capacitar para poder tener estas ventajas. Este taller es totalmente gratuito. Yo no gano nada con cobrar por este ejercicio que estamos haciendo, porque lo que quiero es hacer un acercamiento hacia una mejora en la cultura del ser humano. Eso es lo que, digamos, tengo como pretensión básica. Y aquí yo no les voy a decir que se metan a tal link y que paguen por Payú o que paguen por Mercado Pago. No. Aquí se trata de que hagamos una integración entre personas adultas que podemos generar una red de apoyo y de muchos logros propositivos importantes para nuestras vidas. Bueno, vimos también el campo de amenazas, lo que me colocaron muchas personas que veían como amenazas las mismas condiciones de desarrollo social donde vivían. ¿Sí? Entonces decían, las personas con las que tengo el contacto, que circundan mis entornos, eso lo ven como amenazas. Otros veían también el espacio amenazante en las condiciones climáticas. Sí, decían, yo veo que mi autoestima también, al vivir en unos lugares plenamente fríos, lejanos de ciertas condiciones que me gustaría tener, eso me tiende a deprimir. Aquí no vamos a hablar de autoestima con depresión, sino vamos a hablar de la autoestima de evolución frente a todos estos factores desencadenantes y que no queremos nosotros llegar a engendrar y a poder, recrear hacia futuro, porque no es el objetivo. El objetivo es que estemos siempre sonrientes, que estemos lógicamente maravillados de lo que vamos a aprender cada día y de lo que estamos frenteando, ¿sí? O sea, así de frente para poder visualizar. Otra vez, deditos sobre la 100. Recuerden los conceptos, automotivación, cómo yo me motivo. Entonces vamos a arrancar hoy con nuestros deditos sobre la 100. Siempre que ustedes hagan esto, ustedes van a tener un ejercicio de activación. Ustedes pueden rotarlo 5 veces. Así, haciendo 5 movimientos en el sentido de las manecillas del reloj. Prin, 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 prin.
¿Qué vamos a lograr durante ese momento? Vamos a comprender cuáles son las condiciones esenciales sobre lo que yo voy a trabajar. Entonces, si tengo todo el marco de amenazas, fortalezas, oportunidades ya definido y empiezo a trabajar sobre mi auto, ¿sí? Si mi autorreflexión, mi autocontrol, ¿sí? Todo eso, entonces yo lo voy a activar y voy a generar planos para saber en qué nivel estoy. Entonces, si yo voy a hablar de autocontrol, siempre la palabra que voy a asociar es el riesgo. ¿Cómo me voy a controlar? ¿Cómo me voy a comportar frente a un riesgo? Si el riesgo es latente, que quiere siempre causarme algún tipo de afectación, pues lógicamente mi manera de controlarlo es a través de las mismas estrategias o de los mismos mecanismos que diseñábamos cuando hicimos la matriz diagnóstica. ¿Recuerdan? Entonces eso es importante. Si yo voy a hablar de mi automotivación, que fue el elemento que nos concitó para empezar este capítulo hoy, es identificar qué es lo que me motiva. Entonces usted tiene que coger otra hojita, ¿sí? Otra hojita, y usted va a decir, ¿qué me apasiona? ¿Qué me hace feliz? ¿Sí? ¿Qué me entusiasma y qué me motiva? Esa es la tarea de hoy. ¿Cómo vamos a definir el campo de las pasiones? Sabiendo que cada uno tenemos un agente que impacta nuestro cerebro y nos proyecta hacia el cumplimiento de objetivos y metas. Entonces, la motivación debe ir ligada a ese cumplimiento de objetivos y metas. ¿Y cómo son los objetivos? Los objetivos tienen que ser coherentes, realizables, ¿sí? Que se logren en un tiempo predeterminado. Entonces usted dice, mi objetivo frente a mi autoestima, ¿sí? Es precisamente mejorar la condición de ser humano autovaledero que soy, ¿sí? Ahí es donde voy a arrancar. ¿Qué tengo que identificar para eso? Entonces me voy a hacer un canal, ¿cierto? Un canal de, digamos, de retrocesos para identificar cuáles dentro de mis factores apasionantes, motivantes, entusiasmantes, ¿sí? Debo yo empezar a trabajar. Pues tengo que sortear y coger como una espuma y pegar un papelito y pintar unos círculos. Y esos círculos les vamos a dar colores. Entonces usted va a colorear el círculo del rechazo, el círculo del fracaso, el círculo del sabotaje, el círculo de la culpa y el círculo de la frustración. Estos 5 elementos, compañeros, compañeras que me acompañan en este taller, son, digamos que, fuentes esenciales para desmejorar la condición de autoestima y de amor propio que debe reinar en usted. Entonces usted va a pintar esos círculos y le va a dar los colores de acuerdo a cómo usted los interpreta. Si para usted el fracaso es agua marina, usted lo colorea agua marina. Entonces consigue una esponja y unos alfileres. Y entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer? A mí me apasiona, ¿sí? Me apasiona cantar. Pero he sentido que cuando estuve en primaria fracasé. He sentido que cuando estuve en secundaria fui rechazado, se burlaron de mí y eso me llevó a mí a que nunca intentara volver a cantar. En ese momento usted coge ese círculo y le va a enterrar el alfiler y dice, hoy venzo el fracaso a partir de mi pasión. Y así no sea, ¿cierto? El mejor cantante del universo no interesa, porque voy a lograr ser el cantante que me guste a mí y que le guste a las personas que me rodean, ¿sí? Y en ese momento, cuando apuntas con tu alfiler al centro de ese círculo, vas a ser capaz de cantar. Puedes interpretar una canción en ese momento y empiezas a romper la cadena de fracasos. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito hacer. Luego coges, que el rechazo, ¿sí? ¿Por qué tengo autoestima baja? Porque mi padre me rechazó, mi mamá me rechazó, mi abuelita, ¿sí? Me sentaba en la mesa y le daba a todos arroz con leche y a mí ni siquiera me daba la cuchara, al menos para que me reflejara en ella. Entonces usted tenía cierto rechazo acumulado por parte de su abuelita. Entonces usted dice, no va a apoyar a la abuelita, ¿no? Usted llega y dibuja el círculo y dice, este círculo lo pinté de color rojito y le meto el alfiler en la mitad. Y digo, adiós a los rechazos. Empiezo a sentirme
más contento, más alegre con lo que soy y no necesito que nadie me premie, que nadie me gestione mi propia emoción y mucho menos que me condicionen. ¿Por qué? Porque soy yo quien verdaderamente hoy, ¡ping!, entierro ese alfiler, quien hoy me comunico y me comulgo con mi propia verdad, que es ser una persona digna, sorprendente y maravillosa. Además, espléndida. Así, usted llega y se carga con 4 atributos, con 5 atributos que le van a dar esa ventaja y usted va a inhalar fuertemente y bota ese rechazo. Luego viene la capacidad de sabotaje, bien sea el autosabotaje que te puedes hacer tú mismo o el sabotaje que te hacen los demás. Los niños le llaman bullying, ¿sí? Nosotros nos llamamos afectaciones emocionales a través de la descoordinación comprendida de lo que tratan de, digamos, hablarme los demás. Entonces yo digo, es que ese gordiflón, ¿sí? Entonces yo empiezo, si es que yo soy un gordiflón y me dicen el botija y yo, me empiezo a autosabotear. No, señor, cogemos y pintamos ese círculo, cogemos el alfiler y decimos, hasta hoy llegan los sabotajes. No permito que nadie viole o franquee la capacidad digna que tengo de ser un elemento representativo de una sociedad. Ahí es donde tú empiezas a vencer eso. Entonces, ¡prim!, vas y le inyectas ese alfiler y dices, frente al sabotaje, yo soy una persona totalmente libre. Mi libertad condiciona mis capacidades para creer verdaderamente lo que soy. Nada me afecta, nada me desmotiva, al contrario, todo me hace feliz porque yo mismo soy el artífice del logro que he planteado. Luego viene la culpa, y esta culpa sí es bastante terrible. ¿Por qué? Porque los psicólogos, a ustedes ahorita cuando ven televisión, ven por allí o en Instagram, en muchas partes, que siempre se habla de la culpa como el factor preponderante a la hora de validar condiciones de autoestima. Cuando usted se siente culpable, cuando usted lo culpabilizan y cuando usted no ha sido una persona que ha tratado de salir de la espiral, pues lógicamente usted dice, es que como no fui capaz, me siento más culpable todavía. Culpabilidad es sentimiento de incapacidad. Es una deleznable condición humana en la cual usted, ¿sí?, empieza a soslayar en vez de cogerlo así como se cogen los pollos y se les aprieta un poquito aquí el cuellito y así mismo usted dice, yo hoy a través de mi garganta, de este chakra llamado Vishuddha, empiezo a replantear mis escenarios de culpa. No soy culpable de nada, soy solamente un aprendiz de la vida. Tuve que aprender momentos de mi infancia, momentos de mi adolescencia y de mi madurez para poder llegar a un espacio donde yo voy a resarcir significativamente cada uno de esos elementos que podría sentir como culpa. ¿Por qué me pueden culpar? Por un hecho, por una palabra, por una acción, por una omisión, pero usted debe tener la conciencia clara y la contundencia de poder decirse a sí mismo, ese escenario queda atrás, porque si lo hice con cierto dolo, con cierta intencionalidad, pues lo suprimo por un acto altruista y loable. Ahí es donde usted empieza a ganar y coge y ¡prim!, va a inyectar allá dentro de ese circulito que pintó con el color que usted idealizó, ese alfiler. Y luego viene la frustración, gran mamá de la autoestima y del amor propio. La gente cuando se siente frustrada se deriva esa situación de que de también imposibilidad de ejecución de actividades que usted consideraba que tenía validez, que tenía garantías para realizarlo, pero se da cuenta que se limita. Estamos en vivo, está pasando un avión en este momento, eso no es motivo para suspender nuestro espacio, ya pasó el avión, pero frente a cualquier situación que usted desarrolle e incúlquelo también en sus hijos, en sus hermanos, en sus familiares, en sus amigos, que la frustración no es sino el símbolo de la ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres un ignorante cuando te frustras, porque tienes que estar pendiente de echarte culpas, de sentirte rechazado, de sentirte un fracasado, ¿cierto? De sabotearte a ti mismo, porque
cualquier elemento o cualquier evento que querías desarrollar no se pudo, no se logró por X, Y situación. No, es que yo iba a montar en motocicleta con los hermanos Gasca de México en la bola esa donde todos los motociclistas se meten y dan vueltas ahí, ¿sí? Y yo me metí en la moto y no fui capaz, me dio mucho susto. El susto es una condición humana. En ese momento tú estabas preparado, habías entrenado, ¿sí? Era tu deseo. Esto es algo hipotético, ¿no? Entonces tú dices, no, es que me frustré porque es que ni siquiera fui capaz de acelerar la moto. No, llegarán miles de momentos. Y la frustración es el camino del aprendizaje real, el que te hace fuerte, el que te conduce con vehemencia hacia el horizonte real de tus necesidades, de tus realizaciones, de tus sueños. Acuérdate, eso es lo que tienes que manejar en este espacio. Ahora bien, hay una frase que quiero que la tengamos hoy ya como, digamos, como concreción de este espacio, de este segundo capítulo, y dice que lo malo que tú crees que sucede a tu alrededor es lo mejor que te puede pasar para aprender. Eso se llama lecciones aprendidas. Es decir, tengo una situación frustrante, fracasante, de saboteo, de culpabilidad, de rechazo, y eso es malo. No lo puedes cargar como un lastre, ni lo puedes llevar siempre como un grillete amarrado a tus pies. Lo tienes que liberar con el ejercicio que les dejé hoy. Pintan los circulitos de fracaso, rechazo, sabotaje, culpa y frustración con sus respectivos alfileres sobre una esponja, y ahí es donde vamos a tener nosotros ese escenario. ¿Qué voy a empezar a construir? Un ambiente de valor, donde lo malo que yo creo que sucede es lo mejor para aprender. Es importante que siempre cuando estés trabajando articules todos estos talleres que estamos haciendo con un ritmo cardíaco, es decir, vamos a buscar el momento del día más efectivo para poder hacer un ejercicio, y pueden hacer un tamborcito en casa, y ese tamborcito cuando se colocan las manos sobre las sienes, ustedes pueden hacer algo como esto. ¿Qué estoy manejando allí? Un ejercicio vibrante, y las vibraciones me van a ayudar precisamente a interiorizar y a despejar la mente. Ya saben, activadores emocionales que tenemos, el clic que lo vamos a utilizar en la sesión de mañana y el de los dedos sobre las sienes. Acuérdense, 5 movimientos y empiezas a liberar, empiezas a sanar, empiezas a borrar fracaso, rechazo, y me vas a hacer el favor y me consignas allí. No me consignas, sino me copias ahí en el papelito. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te motiva? Y vas a establecer unas metas. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Estamos en Sanación y Corazón. Hoy es nuestro segundo día de taller. Espero que estas condiciones de aprendizaje sean muy válidas y placenteras para ustedes. Y nos vemos mañana con todo el cariño, porque sigan siendo felices. Armando les dice, chao, chao.